Le quería preguntar, ¿cuál es su labor dentro de la Fundación No Más Abuso Infantil? Bueno, en la fundación, yo soy la persona que creó la fundación en el Ah, año 2012, y esto debido a un ataque sexual que sufrieron dos de mis hijas, y obviamente al ver que el sistema no funcionaba y darnos vueltas por todos lados, no me pude quedar tranquila y dije, no, esto hay que cambiarlo porque la ayuda a las víctimas no llegaba. O sea, es horrible las vueltas que se dan, la poca ayuda, uno queda sola, hay una pila de cosas. Entonces, bueno, en un principio fuimos agrupación por muchos años y ahora hace poco ya somos fundación y estamos trabajando con dos psicólogas, una que ve a las mamás y a la familia completa y otra que ve solamente a los niños. Tenemos un abogado y un asistente social. Yo soy la coordinadora general, la que recibe los casos y obviamente también hago acompañamiento a las mamás, también las oriento y las derivo a las distintas instancias que puedan necesitar. También entregamos ayuda psiquiátrica a los niños o adolescentes que llegan. Y bueno, y dentro de estos 9 años he tenido un sinnúmero de capacitaciones y el último fue un diplomado que hice en la Universidad Católica respecto de la ley 21.057, que es de las entrevistas videograbadas. Eso es más o menos lo que yo hago. ya, genial. Y, por ejemplo, veían en el sitio web sobre la participación de usted en proyectos de ley, como por ejemplo el de integración contra el abuso sexual o el de No me pregunten más. Quería preguntarle cómo fue ese proceso, vivir, pasar por ese periodo legal, principalmente. A ver, nosotros hemos participado en tres proyectos de ley que ya son ley. El primero fue en el 2013, que fue por el agravamiento de penas por porte y distribución de material pornográfico infantil, que básicamente ahí fue entregar todo lo que es el conocimiento que nosotros tenemos respecto a las causas que teníamos en esos momentos, en la cual me incluyo también, que mis hijas también tuvieron un tema ahí y que la legislación era muy baja en esos años. Bueno, subió poco, pero subió. Así que básicamente fue entregar detalles de números, de situaciones vividas, de cómo se producen en el fondo o la producción que hacen estos tipos respecto a grabar, sacar fotos de los niños y como en el fondo concientizar a los diputados y senadores en ese momento de por qué había que de subir las penas, porque si bien ese delito no era de tocar, sí traía un daño emocional y además de eso, que por darte un ejemplo, fotos que se sacaron de ellas específicamente fueron a aparecer a México. Entonces el daño es igual de terrible. Entonces era urgente como subirlo. Eso fue como nuestra participación. En el segundo, que era que justamente te digo que yo hice el diplomado también de la ley 21057, que es la No me pregunten más. También empezamos en el 2013 a trabajar con Amparo y Justicia, que fue que creó esta ley, y también hicimos lo mismo, fuimos lobistas y además estuvimos dando, yo también estuve exponiendo en el Senado respecto de la situación que deben vivir los niños y por qué debía hacer una entrevista, una o dos máximo, porque por ejemplo, mis hijas tuvieron unas entrevistas excesivas, 7 u 8 veces. Entonces, se habló del daño, de cómo era cada servicio en el que tuvieron que pasar. Fue una cuestión súper fuerte porque hubo que exponer esto en muchas instancias y poderes legislativos para que esto se entendiera desde el punto humano, para poder trasladarlo y hacerlo una ley. Y el último, que fue el de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, es también nosotros trabajamos re poco respecto a las comisiones, porque ahí nosotros le pasamos la bandera a la vinca y lo que hicimos más fue un trabajo de lobby y pasarle los casos a ella de por qué era importante para las víctimas en general poder tener justicia después de los años. Bueno, yo también fui una víctima de chica por parte de un cura y también ahí se mezclaron las dos cosas y se apoyó respecto a todo lo que es en el fondo testimonios a lo largo de los años y la importancia que es dejar que las víctimas en algún momento puedan intentar tener justicia y sacarse el peso de encima. En el fondo, nuestra labor consistió en concientizar desde la parte humana al Poder Legislativo para que vieran la importancia y cómo puede cambiar la vida de las personas al legislar en favor de una ley, en este caso de estas tres leyes que eran súper importantes para cambiar en el fondo la calidad de vida de los supervivientes de abuso. Claro, genial. Y también veía en el sitio web que realizaban charlas y quería saber más o menos cómo funcionan y cada cuánto tiempo las realizan.
Ya, nosotros tenemos tres modalidades o cuatro modalidades de charla, ya no me acuerdo mucho. Tenemos unas que son propias, que nosotros las entregamos a toda la comunidad. Por ejemplo, no sé, el jueves vamos a dar una charla con una criminóloga. Nosotros elegimos algunos temas que son de interés o que deberían ser de interés para la comunidad, para que puedan educarse respecto al abuso sexual infantil y de manera gratuita, porque la mayoría de las personas no tienen cómo acceder a estas charlas y algunas pueden querer, pero no tienen las lucas para hacerlo, porque igual de repente ya 15, 20 lucas para una persona no es fácil tenerlo. Entonces, entregamos estas charlas al menos 2 veces al mes. Generalmente hacemos 4 charlas, pero también las otras, lo que hacemos es ofrecer a otras entidades como son las OPD o los colegios o los CEFAN o cualquier otra entidad que necesite que nosotros le entreguemos charlas, nosotros se las entregamos. Por ejemplo, ahora mismo este mes tenemos Ecopado porque nos pidieron de OPD y de colegios, porque estamos en el mes de la prevención del abuso sexual infantil. Entonces nosotros le entregamos a ellos, si ellos nos piden un tema, por ejemplo, ahora nos están pidiendo la obligación de denunciar de colegios y personal de salud, y nosotros le entregamos ese tema dependiendo de lo que los colegios o OPD o quien sea nos soliciten, nosotros les entregamos el tema y todo esto es de manera gratuita, por ahora está haciendo vía Zoom y con una plataforma. Y también la otra modalidad es que ellos también nos piden, pero para el mismo personal, o sea, pueden pedirnos para el personal que trabaja con ellos o para sus usuarios. Ah, ya. Así que Y eso es como lo que claro, hacemos. claro, y como mencionaba, ya que realizan 2 charlas por mes más o menos, son bien solicitados en ese sentido, como que en la actualidad en Chile reciben harto necesidad de buscar charlas de prevención. Se ve como harto caso. Mira, la verdad es que nosotros tenemos una plataforma que acepta 500 personas y lo máximo que hemos tenido en una charla fue cuando estuvo la Vinca Jackson, creo que fue, y fueron 120. Generalmente se inscriben entre 70 y 80 personas y solamente llegan 30. Eso y nos habla muy bien también de que les interesa mucho el tema en general. Puede que vean en el flyer, les interese y luego ya se olvida. Y esto, la verdad es que es penoso porque cuando lo hacíamos en presencial era peor, porque nosotros viajábamos a cualquier parte de donde nos pidieran, nosotros íbamos, norte, sur, donde fuera, y de repente llegábamos a los lugares y llegaba una persona. De hecho, en una charla nos tocó que fue una persona, y a esa persona le dimos igual la charla. Entonces, la verdad es que no hay mucho interés. Igual debería ser un poco más teniendo en cuenta que esto es gratis y son profesionales. Nosotros tenemos una psicóloga que da las charlas nuestras, que trabaja en abuso sexual infantil, que tiene experiencia en eso, y también tenemos otros profesionales que trabajan ad honorem con nosotros, que son oficiales de PDI, excomisarios, criminalistas, la misma Vizca Jackson, que es una psicóloga experta en la temática, que tiene libros acerca de esto. Entonces, de repente es doloroso ver que uno prepara una charla con tiempo, se inscriben y luego llegamos al momento y la audiencia, la verdad, que es muy poca. Ah, claro. Entonces, eso podría igual relacionarse un poco a que este tema tampoco es como muy hablado por las personas, no sé, como sigue siendo, manteniéndose como medio tabú y claro, a los que lo viven recién son como los que empiezan a contarlo y si es que porque también ocurre que muchas personas se lo guardan y suele pasar más tiempo, puede ser esa la relación más o menos. Yo creo que la gente en el fondo piensa que no les va a pasar y que no es importante quizás tener mayor conocimiento. Por eso la mayor parte de las personas que asisten a las charlas o trabajan en la temática y no tienen mucha oportunidad de ser diplomados o cursos pagados y personas que ya lo sufrieron. En su mayoría son así. Tú estás dando la charla y de repente te sale en los chats preguntas de gente que ya lo vivió. Entonces ahí tú te das cuenta al tiro que es gente que lo vivió y quiere saber más, o profesionales, pero gente que no tiene nada que ver, es muy difícil, o sea, casi obligada en esa parte de colegio, los apoderados asisten, pero si no están como obligados, es muy difícil que se den el tiempo para participar. Ah, claro, y por último, por ejemplo, cuando le llegan casos de víctimas, ¿ustedes le entregan un tipo de ayuda legal como para saber cómo denunciar e informarse más en ese sentido? Mira, cuando nos llegan los casos, los puedo recibir, la mayoría los recibo yo, o si no, la asistente administrativa, y primero se hace una pequeña entrevista de si es la mamá, el papá, el tío, en cuándo ocurrió, si lo denunciaron. Tomando en cuenta eso, se ve lo que se sigue, se le pregunta si ya denunciaron,
cuál es el paso siguiente, si llamaron a la niña al niño o a la niña a declarar. Si él declaró, seguimos en el segundo paso, que es esperar que la llamen para que la deriven a un centro de reparación, que son los psicólogos, y también se le pregunta a la madre si tiene oportunidad de tener un abogado, y antes, cuando estaban los programas de representación jurídica, se les indicaba que podían acceder a esto pidiéndolo en el mismo centro donde le van a dar la atención psicológica. Generalmente, estos dos casos se demoran mucho en ser derivados por la fiscalía. Ahora en pandemia hay una demora terrible. De hecho, tenemos niños que denunciaron en abril, marzo, enero y todavía no les toman la primera declaración. Entonces, no ha avanzado nada. Cuando ya las causas están más avanzadas y nosotros les decimos, esperen que las llamen un tiempo adecuado, generalmente cuando ya no la llaman después del mes, nosotros entramos y le decimos si el niño está muy afectado, le ofrecemos ayuda con la psicóloga, primero la mamá, para que le dé contención al niño y el niño no se involucre con un profesional externo hasta que al menos no dé la primera entrevista con la fiscalía o con alguna persona que tenga que ver con el sistema judicial, para que no haya ningún tipo de suspicacias que alguien más le pudo meter cosas en la cabeza. Si el tiempo pasa y un mes más y el niño sigue sin tener ningún tipo de apoyo, nosotros ahí intentamos, si tenemos cupo, lo ingresamos con nuestra psicóloga y empezamos a darle la ayuda reparatoria. Si esto empieza a moverse en lo judicial, podemos tener otra derivación que es con el abogado, que es para que el abogado vea qué pasa, que por qué no se está moviendo, y nuestro abogado también puede ingresar algún escrito solicitando que por favor se apresure la pericia psicológica, o sea, perdón, la pericia de entrevista con la niña para que dé su primera declaración. Y también entre medio de todo esto la derivamos con la asistente social para saber la situación socioeconómica de la madre, si es que necesitan alguna cosa y en lo que se pueda ayudar, la verdad que intentamos dentro de lo que se puede. Eso es como más o menos la ruta. Y claro, un poco para cerrar ya, ¿qué ocurre en los casos cuando, por ejemplo, el abuso viene de parte de la misma familia? ¿Suele ser más complicado de cuando suele ser externo? Claro, porque ahí se abre otra lista que es justamente el tribunal de familia, donde los padres o la madre o el padre, dependiendo de quién es el que está con ella o con él, tiene que poner una medida de protección en el tribunal de familia y es ahí donde lamentablemente no están ellos en la misma sintonía. Entonces, si penal, por ejemplo, que es donde investigan el delito y después tendría que llegar a una condena, formalización, lo que sea, ellos dicen no, este niño declaró, él está sindicando al padre biológico, por ejemplo, como el abusador, entonces no puede acercarse a la víctima, no sé qué. Pero en tribunal de familia no ven eso muchas veces y lo que dicen, ok, esto no está aprobado, no está condenado, entonces el hombre tiene el derecho a ver a su hijo y el hijo tiene el derecho a ver al padre. Entonces muy pocas veces los niños son escuchados. Ahora, de 14 hacia arriba tienen la oportunidad de ser más escuchados que antes y hay algunos niños que si tienen la posibilidad de tener un curador habiliten que los escuche y los entienda, se les puede hacer valer más su derecho a decir no quiero verlo porque me hizo tal cosa, o si el tribunal también es competente y el curador habilitan también lo es, dice, saben que hay una causa abierta, si bien no está condenado, pero se está investigando, no se puede vincularlo con el papá, pero la verdad que yo creo que del 100% de los casos, los que no tienen ese problema, que los revinculen, son como el 10%. Yo creo que el 90% tiene que luchar los padres, la madre o el padre, por luchar que el Tribunal de Familia no revincule al niño con el agresor sexual por mucho tiempo, de hecho.